Somos más libres que nunca en nuestro acceso a la tecnología y el saber. A la vez, las fuerzas que suelen constreñir nuestra libertad, como los estados y las religiones, se están disolviendo y reorganizando. Unos mueren y otros se hacen más fuertes. Muchos de los problemas del mundo de hoy, cuando uno reflexiona sobre ellos, siguen exigiendo que respondamos a una pregunta bien antigua. ¿Qué es ser humano? Creo que no existe una sola respuesta inmutable. Nosotros, los humanos, somos lo que concebimos que somos, y con ello me refiero a dos cosas: lo que deseamos ser y lo que decimos que somos. Las concepciones de nosotros mismos son, a su vez, respuestas a condiciones que hemos encontrado en nuestro entorno, y esas condiciones cambian constantemente con el tiempo y el lugar. La única manera de contestar a esta pregunta es examinar cómo una persona se ve a sí misma y a otras en el marco de las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas de su tiempo. El ser humano a nivel abstracto no existe. Solo cuando vemos gente en el contexto de sus experiencias, su propia posición social, su educación y sus memorias, persiguiendo sus propios ideales, la pregunta ¿qué es el ser humano?, adquiere total sentido. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que vivimos en una era absolutamente única. Podemos ponerle diferentes etiquetas: la era de la globalización, de Internet, del poscapitalismo, del colapso de la ideología, de la Guerra Fría, pero todos estos términos buscan describir la nueva situación mundial. Su rasgo más llamativo es que somos mucho más libres que nunca en nuestro acceso a la información, el conocimiento y la asistencia de la tecnología. Al mismo tiempo, las fuerzas que tienden a constreñir nuestras libertades personales, los estados, las religiones, las identidades étnicas, los grupos de interés económico y otros, se están disolviendo y reorganizando. Algunos mueren mientras otros se hacen extraordinariamente fuertes. Tales cambios pueden ser desconcertantes, pueden provocar que nos resulte difícil recordar dónde está nuestro hogar, reconocer el lenguaje y las costumbres que alguna vez dábamos por sentadas y saber a dónde pertenecemos. Las preguntas ¿qué es el ser humano? O ¿qué significa ser humano?, cobran un nuevo significado. Las respuestas de hoy tendrán que ser diferentes a las del pasado. Nuestros recursos para dar respuesta a estas preguntas también varían inevitablemente con nuestras experiencias personales. Para mí, por ejemplo, es obvio que mi paso por diferentes contextos sociales, políticos, culturales y económicos, como artista en China, como prisionero político y ahora como expatriado, me ha obligado a alterar y ajustar mi concepto de lo que es el ser humano en varias ocasiones. Pretender evitar la pregunta es un terrible error. Tenemos que plantearla y tenemos que hacerlo repetidamente. Los debates y las decisiones que forjaron la sabiduría humana en el pasado eran respuestas, cada uno en su tiempo, a esencialmente la misma pregunta planteada en el contexto político y social de ese tiempo, y es relevante a todos los niveles sociales, individual, de la comunidad, la familia y la nación. Muchos de los desacuerdos políticos y culturales que vemos en el mundo hoy en día surgen de la reticencia a abordar esta pregunta directamente y a llegar a definiciones claras al respecto. La humanidad nos incluye a cada uno de nosotros. No importa lo aterradores que puedan llegar a ser los agravios culturales y políticos que produce la historia, nuestra última e irreductible posesión, que nos resultaría evidente si de repente nos colocaran en un desierto árido, es el respeto por la dignidad humana. Todo depende de cómo nos definimos a nosotros mismos y cómo tratamos a quienes comparten nuestro entorno, rebosante de diferentes etnicidades, religiones y culturas. Estamos perdidos si perdemos el pensamiento independiente y la habilidad para evaluarnos y definirnos libremente. Bajo mi punto de vista, la definición de uno mismo debe ser el más fuerte e inapelable de nuestros principios. Es el hierro que forja la moralidad, la estética y la filosofía práctica. Si se nos escapa, incluso por un momento, entonces la respuesta a la pregunta ¿qué significa ser humano?, será nada.